alergias y todos los resfriados, el cambio de temperatura, ¿cierto? Así que el llamado a cuidarnos, ya para que también no nos enfermemos de aquí al viernes, que ya estamos a puertas de nuestro retiro, ya, y estemos orando también por eso. Antes de partir con la palabra del Señor, solamente comentarles que no olviden para este retiro, los que van, llevar su Biblia. Lleven su Biblia, ¿ya? Si quieren llevarla electrónica, bien. De papel también es importante llevarla. Hay uno a los que les gusta, hay algunos hermanos que no les gusta rayar la Biblia. A mí me gusta rayarla mucho. A algunos hermanos no les gusta, pero a mí me gusta rayarla y marcarla, hacer sus cositas. Así que los que quieran lleven su Biblia, obviamente tienen que llevarla, pero la de papel sería bonito que la llevaran. Si no, electrónica, lleven su cuadernillo, su lápiz, porque vamos a tener temas de conversación, a ver, exposición de temas, ¿cierto? Así que ahí para que saquen sus apuntes. Así que no olvidar que dentro de todas las cosas que tenemos que llevar, porque yo sé que llevamos muchas cosas, ya no olvidar lo principal, la palabra del Señor y su libreta para tomar apuntes. Lo otro también mencionarles que el día de ayer se realizó el cantar del niño presbiteriano. Y nuestra iglesia, primera iglesia, participó. No sé si ustedes vieron el video, ¿cierto? Ahí está circulando el video en el WhatsApp de la iglesia. Fue un momento muy hermoso, muy bello, los niños se veían hermosos, ahí andaban con su polera hermosa, amarilla, con la cruz atrás, ¿cierto? Y adelante, primera iglesia, sacando pecho. Así que el canto fue muy hermoso, todo estuvo muy bello realmente. Así que el Señor bendiga a nuestros niños, estemos orando por ellos. Ellos no son el futuro de la iglesia. ¿Qué son ellos? Son el presente. Ellos son parte de la iglesia, son nuestros hermanitos más pequeños. Así que hay que orar por ellos, porque no sabemos si en un futuro más va a haber aquí un pastor, un presbítero, ¿cierto? Un diácono, un líder de departamentos jóvenes. Hay que orar por ellos. No dejemos de lado a nuestros niños, no porque ellos no estén aquí en el templo, estén allá, o de repente no los veamos mucho, tenemos que dejarlos de lado. Orar por todos los niños, por los intermedios, los jóvenes, que como mi hermana dijo ahí, Pili, están necesitados de oración, dijo. Así que oremos por ellos y oremos también por toda la iglesia, ¿ya? Y lo otro, no olvidar que cada vez que suene la sirena, tienen que inscribirse para el curso, ¿ya? Es como, quedó marcado eso, ¿cierto? Como que quedó marcado. Sirena, el curso me lo escribí. Así que no se olviden. Bien, hermanos, la palabra del Señor el día de hoy. También se me olvida algo. ¿Hay visita el día de hoy? ¿Alguna visita? No quiero que se levanten y pase acá adelante, solamente saber si hay visita y que levanten su manito. Ahí hay una visita, ya para que la identifiquemos. Ahí hay otra visita más. Levante bien su mano para que la vean su mano. Eso, muy bien. ¿Alguien más? Tenemos 2 visitas, ¿ya? Así que para que después termine el culto, como buenos hermanos de la fe, una iglesia cariñosa que ama las visitas, nos acerquemos a ellos, no todos juntos, ¿sí? Porque ahí vamos a tener un problema. Así, da uno, pero saludemos a nuestras visitas que nos acompañan el día de hoy. ¿No se me queda nada más? No. Bien, hermanos queridos. La palabra del Señor está efectivamente ahí en el libro de Colosenses. Aquí les pido que ahí abran sus Biblias para que lo tengan muy presente ahí y estemos analizando el texto bíblico. Y en la predicación del día de hoy, aunque parece que está con eco para eso, ¿no? La predicación del día de hoy, aunque no está directamente basada en una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Entendamos que estamos en octubre, mes de la Reforma, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, obviamente, toda la iglesia evangélica y también, obviamente, muchas las presbiterianas, nuestras iglesias presbiterianas, también de una u otra forma predica acerca de la Reforma. Y uno de los grandes puntos importantes de la Reforma Protestante es marcar la diferencia con respecto a quién es Cristo, la fe, ¿cierto? Y marcó un hito importante al mencionar las 5 solas de la iglesia reformada. ¿Se las saben o no? Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Cierto? Son pilares fundamentales de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, así que son pilares fundamentales de cada uno de nosotros. Y como lo mencionaba, ciertamente el sermón del día de hoy no está directamente para hablar de las 5 solas, y en específico de una de ellas, sí se menciona claramente una de ellas, que es Cristo. Por eso el texto de Colosenses es importante, y ahí les pido que lo tengan ahí abierto en sus aparatos electrónicos o en su Biblia de papel. Hermanos, vivimos una época compleja, difícil. No solamente en el tema
de gobierno, país, ¿cierto? Sino que en muchos aspectos. En especial, el hecho de la visión que tiene el mundo de Jesús, de Cristo. Para el mundo el día de hoy, Jesús es irrelevante. Ven las denominaciones como una cosa extraña, ¿ya? No se cree muchos en las instituciones. No, yo no creo en la institución, yo no creo en esto, yo no creo en la iglesia, yo no creo en Jesús, yo vivo a mi manera. Jesús, yo lo entiendo así, Dios, yo lo entiendo de esta forma, por lo tanto yo vivo a mi manera, mi espiritualidad. Así que es irrelevante llegar a conocer a Jesús. Y muchos de ellos solamente de nombre conocen a Jesús, ni siquiera son capaces ellos de buscar y conocer más de Él. Muchos ven a las denominaciones con muchas restricciones, ¿cierto? Prohibiciones. Y es claro que el hecho de no tener un corazón convertido nunca les va a llevar a entender quién es Cristo. Necesita ser un corazón regenerado, transformado por Dios, para saber quién es Él, quién es Cristo. Pero el problema mayor, hermano, es que muchos cristianos también no saben realmente quién es Él, en referencia a Cristo. Muchos tienen a un Cristo demasiado pequeño, que solamente se usa o se ora o se busca cuando hay necesidad, ¿no? Cuando estamos en aflicción, alguna enfermedad, problema familiar, problema económico. Buscamos a Cristo como un bien de consumo, que lo tomamos cuando lo necesitamos y después lo desechamos. Muchos tienen a ese Cristo en sus vidas. Y como consecuencia siempre están buscando experiencias religiosas, novedosas, con el riesgo efectivamente de ser engañados por falsos maestros. Ese era el problema básico de los creyentes de Colosas, como el texto ahí lo estábamos viendo, de una u otra forma. Habían recibido el Evangelio, hermanos, pero no habían captado la visión real de quién es Cristo. Un Cristo soberano, suficiente para todas las necesidades espirituales. Y estaban dando oído a enseñanzas que estaban ajenas a lo que realmente en un principio los apóstoles, los discípulos, les habían entregado. Pablo presenta aquí, hermano, en esta carta y en estos textos bíblicos a Jesucristo como el Cristo cósmico, cuyo señorío se extiende a todo el universo y abarca el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Cristo que él describe en este texto bíblico. Por otro lado, hermanos, también muchos consideramos a Cristo, o consideran a Cristo, a Jesucristo, encasillándolo solamente en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. O como aquel bebé que nació en un pesebre. Y lo recordamos en Navidad solamente. Y en Semana Santa nos recordamos que murió en la cruz. Pero ¿qué pasa entre medio de cada una de esas épocas o cada uno de esos eventos? ¿Seguimos con la misma pasión buscando a Cristo y conociéndole? ¿O solamente nuestra pasión firme está en esas fechas importantes? Después disminuye nuestra pasión por el Señor y caminamos ahí muy lentamente hasta llegar a otro evento donde recordemos con firmeza y con fuerza como iglesia quién es Cristo. Vivimos realmente en una realidad tan tremenda como la que les mencionaba en estos momentos. La palabra del Señor dice que Cristo, o en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Cristo, hermanos queridos, es aquel que da un principio orientador a la creación. Y en Él fueron hechas todas las cosas y sin en Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando contemplamos la naturaleza, nos maravillamos, ¿o no? Cuando vemos la cordillera hermosa, nevada, nos deslumbra, ¿cierto? Nos llama la atención. Cuando vamos al sur o al norte, cualquier parte, vemos la maravilla de la naturaleza. Y podemos ver en ella, efectivamente, detrás de eso, leyes, sistemas perfectamente organizados, sistemas perfectamente complejos, cadenas de alimentación, etcétera, y todo en armonía. Y es quien desde su trono, nuestro Jesús, solo Él, observa al hombre redimido con su misericordia y bondad y lo sustenta. Y al respecto del engaño, hermano, de Colosas, que se entromete constantemente en nuestras mentes y corazones, atraídos por muchas veces por un mundo tentador, y que dice satisfacer
todas nuestras necesidades. El texto ahí de Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, estaba en Roma. ¿Dónde estaba? Preso. Estaba encarcelado. Y escribe a sus hermanos ahí en Colosas para que puedan entender realmente quién es Cristo y no se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Y una de las grandes cosas que había de herejías en aquel tiempo era que la suficiencia total y la supremacía única de Jesucristo estaba por el suelo. Cristo no era suficiente para ellos. Cristo no era el gobierno de sus vidas. Jugaban ahí entre religiones heréticas y religiones que no le llevaban a entender quién es Cristo y seguir su camino. Jesús era insignificante muchas veces. Ellos fueron confundidos por doctrinas perversas como el gnosticismo, el dualismo, el legalismo, el ascetismo y todos los ismos que puede haber que llevan a alejarse de Cristo. Incluso hasta la adoración a los ángeles. Toda secta falsa menospreciaba a Cristo y la Biblia. Pablo claramente clarifica esto, que no es así y no debe ser así. Pero el día de hoy pasa lo mismo, ¿no? ¿O no vivimos el tiempo de hoy, vivimos un tiempo de Bills y Papo? No, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo y peor todavía. Porque los ataques de hoy al cristianismo, a la fe bíblica reformada, cristocéntrica y bibliocéntrica, tienen mayor fuerza aún, porque hay muchas ideologías que van en contra de eso. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el humanismo secular, que afirma que el hombre puede alcanzar la plenitud y moralidad sin Dios. El existencialismo ateo, ahí tenemos algunos filósofos, Sartre, ¿cierto? Nietzsche. El ser humano crea su propio sentido y valor, sin dependencia de Cristo. El posmodernismo relativiza y rechaza la idea de la verdad absoluta. Por lo tanto, la verdad depende del punto de vista. El marxismo y el comunismo materialista reduce al hombre a una dimensión económica, negando la espiritualidad. El liberalismo moral, por otro lado, la autonomía moral absoluta de la persona sobre la autoridad de Cristo y su palabra. Y mucho más. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos, si nosotros como creyentes, ustedes como hijos del Señor, no tenemos claro quién es Cristo, quién es Él, nuestra vida no va a ser feliz, no va a vivir con gozo y siempre con insatisfacción. ¿Usted quiere vivir una vida con gozo y paz? ¿Quiere vivir tranquila confiando en Cristo? Entonces debemos volver a entender quién es Él. ¿Quién es Cristo en nuestras vidas? Por eso el texto que acaba de leer nuestra hermana del versículo 15 al 20 del capítulo 1 de Colosenses es prácticamente una confesión de fe. Cristológica, fundamento de nuestra fe, no solo para la época de Pablo, también para nosotros el día de hoy. Entonces Pablo lo primero que quiere mostrar al pueblo de Colosas y a nosotros el día de hoy es quién es Él. Y lo primero que dice y habla es acerca de la supremacía de Cristo que se revela en la creación, del versículo 15 al versículo 17. La supremacía de Cristo que se revela en la creación. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La Reina Valera 60, esta es la NVLA, me cuesta decir esa sigla, digamos, ¿ya? Pero la Reina Valera 60 dice subsisten en vez de permanecen. Me gusta esa palabra, ¿ya? A mí me gusta, no sé si a ustedes. Hermanos, Pablo muestra entonces en esta parte del texto bíblico temas relevantes para la iglesia de Colosas y para el día de hoy.
y que debemos hoy recordar y entender con el fin de abrir nuestra mente, expandir nuestra visión de quién es Cristo, de quién es Él, y no verlo como muchos, como antes les mencionaba. La persona de Cristo, hermano, está estrechamente relacionada en este texto con el Dios Padre, y es por eso que Pablo inicia esta confesión de fe, mencionando que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Si basamos la definición de imagen, podemos definirla como la perfecta representación y manifestación de algo. Perfecta representación y manifestación de algo cuando hablamos de imagen. Cristo es la perfecta representación, hermanos queridos, visible del Dios invisible. En referencia a esto podemos mencionar cuando el Señor encara a Felipe, ¿se acuerdan? Y le pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado con vosotros y aún no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ahí en Juan 14:9. La idea de imagen, hermano, también y semejanza se usa para referirse al proceso antiguo de hacer monedas. La moneda original se ponía en una superficie blanda como cera, se ponía la moneda, se dejaba que se secara y ese molde servía para todo demás. Por lo tanto, las futuras monedas tenían que reflejar la moneda original. ¿Ya? La persona de Cristo, hermanos, es Dios mismo en carácter y esencia. Él revela su naturaleza como Dios invisible. En el sentido estricto, hermano, de la palabra, es la revelación exacta de su carácter. Avanzando y complementando, hermano, lo anterior, vemos un sentido técnico también y oficial de este texto bíblico. Como heredero también, con autoridad y como gobernante de todo lo creado. ¿Es Dios el Señor de su vida? No diga sí, respóndase a sí mismo, perdón. Respóndase a sí mismo. ¿Es el Señor de su vida? ¿Él gobierna tu vida? Porque no debemos entender que la primogenitura, como aquí dice, y acá mencionada, se refiere al primer hijo como algunos tienen ahí por costumbre. Incluso hasta el día de hoy muchos así lo creen. Porque el significado acá de primogenitura es simplemente que Él es cabeza, jefe y heredero de todo. Él es cabeza, jefe y heredero de todo. ¿Cómo va nuestra expansión de quién es Él? La palabra primogénito también conlleva preexistencia, hermanos queridos. Él es superior a todo por ser el gestor y creador, dueño y señor, todo le pertenece. Es superior. Él es superior a todo por ser el gestor y creador. Por eso el texto nos dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Pablo entonces, para reforzar este texto, hermano, la supremacía de Cristo en todo, nos da características gramaticales en el texto. Fíjense, siempre Pablo dice, Él es, o en Él, o para Él. Pablo utiliza esta gramática, estas expresiones para confirmar y reafirmar que Cristo es el único Dios, hermanos. No hay otro Dios en nuestra vida y no debe haber ningún otro Dios. Y cuando hablo de dioses, o cuando la palabra del Señor habla de dioses, no está hablando solamente de Dios divino o un Dios divino, está hablando de dioses que muchas veces nosotros nos fabricamos, ¿no? Porque nos fabricamos dioses. Basamos nuestra vida, nuestra existencia, nuestra vida económica, nuestra vida familiar en cosas a veces que no tienen nada que ver con Dios. Abrazamos, ¿cierto? Y adoramos, aunque no lo creemos, a veces el poder, el dinero, la familia, los hijos, el trabajo. Tanto así que llegamos a enfermarnos porque no cumplimos con esas expectativas. Esos son dioses para nosotros. Y debemos regular eso. Porque tenemos un Dios celoso, ¿no? Que quiere un pueblo santo, tal como hizo el pacto con Abraham en aquel tiempo. Yo seré tu Dios, su Dios. Yo seré quien le proveeré de todo y estaré con ustedes siempre. Y ustedes serán mi pueblo en el cual yo solo pido obediencia y que me adoren. Tenemos un Dios celoso. Pablo entonces utiliza estas formas gramaticales. Por tanto, si eres el primogénito de la creación, si su existencia es antes de todo lo creado, que actuó y ejecutó las obras de la creación, y que es su herencia,
dada por su Padre, debemos entonces, hermanos queridos, reconocer y entender que ante cualquier circunstancia no estamos solos. ¿Y saben por qué? Porque el texto así lo dice. ¿Cuál es la base de esta afirmación? La palabra en Él permanece. Y como yo les decía, me gustaba la palabra en Él subsiste. En el versículo 17. La acción de su obra, hermano, y gobiernos no se ejerció solo en el pasado o será ejercido en el futuro. Hoy Él está obrando porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo subsiste por Él. Nuestra vida, hermanos queridos, su vida está en Él. Él abraza nuestra vida. Él sustenta nuestra vida. Él camina con nosotros día a día. Él vive con nosotros día a día. Sostiene y mantiene su creación. Eso implica cuidado, protección, proveer, conservación de todo, en especial el tesoro de su creación, que somos nosotros, sus hijos. El hombre, su gracia común hace todo eso, pero su gracia especial es aún más para con sus hijos, en toda época y circunstancia. ¿Podemos entonces estar seguros en Él? Amén. ¿Podemos estar seguros en Él? Amén. Entonces, desde estos versículos, hermanos queridos, podemos dimensionar y reflexionar quién es Él. Su persona, características divinas que se reflejan en nuestras vidas constantemente. Sí, hermanos, a la luz de la palabra y promesas, podemos dimensionar la grandeza de la persona de Cristo en estos versículos y en nuestra vida. Debemos entonces dimensionar ahora su grandeza en su obra. Por lo tanto, Él es supremo, gobierno, heredero y sustenta toda su creación. Y nosotros, como su principal tesoro, nos sustenta, nos provee, nos cuida y nos guía por el camino correcto. ¿Amén? Pero también, como Pablo dice que la supremacía de Cristo está en la creación, también Pablo dice que la supremacía de Cristo se revela en la redención. Versículos 18 al 20. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hermanos, Pablo dedicó solo una frase para describir la relación entre Cristo y Dios el Padre, el versículo 15, mientras que también dedicó más de 2 versos para describir la relación entre Cristo y la creación en el versículo 15 al 17. Pero ahora, en estos textos bíblicos, Pablo revela a Cristo, hablando de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo se relaciona con su creación, pero Cristo también se relaciona con usted y conmigo. ¿No es maravilloso eso? No tenemos a un Dios que creó todo y se mandó a cambiar. Creemos a un Dios que se relaciona con su creación, que se relaciona con usted y conmigo. La obra de Cristo. Con esta frase, Pablo deja entonces atrás una perspectiva del cosmos o cosmología, o cosmológica, y trata de la persona de Cristo desde la perspectiva salvífica o soteriológica. Nuevamente tenemos aspectos gramaticales. Él es, en Él, por medio de Él. Pablo afirma entonces acá, hermanos, algo tremendo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí tenemos 2 conceptos fundamentales que debemos recordar. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Barclay, un comentarista, que yo sé que muchos a lo mejor han citado para algún texto bíblico o entender un poco más las escrituras, dice que la iglesia es el organismo por medio del cual Cristo actúa y que comparte todas las experiencias de Cristo. En 1 Corintios 12, Pablo también usa esta analogía para enfatizar la unidad de la iglesia. Pablo explica la distribución de los dones espirituales y para señalar que cada creyente es importante en el cuerpo. Todos somos importantes en el cuerpo.
Todos somos importantes en la iglesia. Él repartió dones. Y hace un tiempo atrás, nuestro pastor Rodrigo hablaba de los dones espirituales. Y cómo también nosotros somos y podemos hacer bendición a otros, ¿o no? A través de los dones, podemos efectivamente glorificar al Señor, bendecir a nuestros hermanos y servir en la iglesia. Sin embargo, acá también en Colosenses 1, el propósito de esta analogía es enfatizar la preeminencia de Cristo, porque en primer lugar, Cristo efectivamente es la cabeza de la iglesia, como creador y sustentador de todo. Toma el primer lugar en el universo y como redentor. Cristo es la cabeza de la iglesia en un sentido orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque Él da vida a la iglesia. Y la iglesia se mueve. Todos sus mecanismos, así como un cuerpo es orgánico, tiene movimiento, tiene vida, la célula tiene vida, usted y yo como creyentes tenemos vida en Cristo y Él da vida a su iglesia. La iglesia se mueve por Cristo y usted se debe mover por Cristo. Así que si hoy día estamos pasivos, empecemos a movernos. ¿En qué sentido? En buscarle día a día, en tener un momento de oración, del estudio de la palabra, de no dejar de congregarse. Y si usted tiene el deseo de servir al Señor, sirva al Señor. Acérquese a quien que es un líder y manifieste su deseo de servir. Muévase en el sentido espiritual. Camine con Cristo día a día. Ese es un organismo. No es algo mecánico, ¿cierto? No es como Robocop. Se me cayó el carneo, ¿no? ¿Cierto? Gracias, hermano. Gracias por recordar. Pero era bueno, ¿no? Ah, gracias. Gracias, hermano. Era bueno, ¿no? ¿Pero qué? Era automático, no tenía muchos sentimientos, se movía porque lo comandaban de alguna forma, o un robot cualquiera. No, usted y yo no somos así. Tenemos vida. Vida abundante que viene de Cristo. Caminemos con Cristo día a día. ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga algo sobrenatural? Ya vino lo magnífico, lo bello que es Cristo que morir en la cruz por nosotros. Y eso nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó de entre los muertos, te dio vida a ti también. Un cambio total de perspectiva. Cristo es la cabeza de la iglesia también en un sentido gubernamental. Es decir, Él ejerce autoridad sobre la iglesia. Tanto en su conjunto como en sus diversos miembros. Tanto la iglesia como la creación están bajo su autoridad y administración. La de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, hermanos, en esa dirección en la cual es Rey y Señor, que si usted sostiene y sustenta a la iglesia, donde se manifiesta claramente, tal como aparece en el versículo 15, como el primogénito de toda la creación, acá, hermanos, se nos muestra en su obra como Él es primogénito también de entre los muertos. Tiene el gobierno de toda la creación y de la muerte, dándonos a entender el poder reconciliador en esta obra ante el Padre. Hermanos, el reconciliar todas las cosas, trayendo paz y vida a aquellos muertos espiritualmente por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La reconciliación, hermanos, requiere un cambio dentro de una relación, ¿o no? Del mal al bien, de enemistad a amistad. Cuando los países se reconcilian después de una guerra, hay paz, ¿cierto? Se buscan acuerdos. Cuando alguien está peleado con otro y se busca la reconciliación, buscan efectivamente crear vínculos, perdonarse unos a otros para caminar juntos. Él es el único, hermanos queridos, mediador para la reconciliación con Dios, no solo para el hombre, sino para el universo. Romanos 5, del 10 al 11, nos dice: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, la reconciliación está relacionada a varios otros conceptos del Nuevo Testamento: perdón, gracia, justificación, redención. Cuando hablamos de perdón, hermanos, es el primer paso para la reconciliación, ¿o no?
Cuando hablamos de gracia, es un favor de Dios no merecido, un regalo para nosotros, que es la cruz. Cuando hablamos de justificación, significa que el veredicto es inocente, porque Cristo pagó por nosotros. Cuando hablamos de redención, significa traer libertad al cautivo, generalmente por medio de un pago. En aquel tiempo, cuando alguien quería liberar a un esclavo, se le pagaba al dueño del esclavo y el esclavo quedaba libre. Cristo hizo lo mismo con nosotros. A través de la cruz pagó el precio. Nos liberó de la esclavitud del pecado para ser siervos de Cristo. ¿No es maravilloso eso? Hermanos queridos, con todo lo anterior, ¿cómo estamos ahora mirando a quién es Él? ¿Ya es el Cristo pequeñito, el Cristo del pesebre o de la cruz en Semana Santa? ¿Es realmente ahora un Cristo realmente que abarca toda nuestra vida? Mientras más nos asombramos de su majestad y entendemos quién es Él, la paz, la reconciliación, la perspectiva que tenemos de la vida ahora en la tierra y las relaciones interpersonales son llenas de amor y de perdón. Vivimos entonces entendiendo que solo Cristo es suficiente para vivir esta vida. Aún en las circunstancias más adversas y complejas, Él es suficiente. A Él podemos recurrir constantemente. No a cualquier otra cosa que este mundo nos ofrezca, que puede ser muy hermosa y bonita. Siempre cuando hablamos a los niños acerca de cómo es el pecado y el mundo y cómo nos atrae, generalmente a veces lo hacemos con una manzana. Cuando vemos que la manzana por fuera es hermosa. A él le gusta la manzana, a todos nos gustan las manzanas, ¿cierto? Las rojas algunas y otras las verdes, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de manzana, obviamente. Pero cuando tomamos una manzana, ¿cierto? Y está rojita, linda, a alguno de ustedes le empieza a brillar, ¿o no? ¿Empieza a sacarle brillo a la manzana? También se me cayó carne para eso, ¿no? En el colegio, en la enseñanza media hacíamos eso. Sacamos brillo, así, ya bonita. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen, así que no digan que no. Y hermosa, preciosa. Y le pegamos el primer mordisco para saborear esa manzana y nos cortamos la mitad del gusano. ¿A alguien a lo mejor le ha pasado? ¿Qué significa eso? Que así como una manzana es hermosa y adentro está pudrida o hay un gusano, el mundo es así. El mundo te va a mostrar algo hermoso, bello, atractivo, llamativo. Sobre todo para los jóvenes del día de hoy, para los adolescentes. ¿Y por qué no también para nosotros, los más adultos, los más jóvenes? Se nos muestra hermoso y bonito, pero en el momento en que nos adentramos a Él, que empezamos a conocerlo, vemos la pudredumbre que hay dentro. Y a veces nos va a costar salir de Él. Por eso debemos buscar constantemente a Cristo. Porque Él es suficiente. Todo lo que tú necesitas el día de hoy es a Cristo. Él va a proveerte de paz, de tranquilidad, va a reconciliar cada día más tu relación con Cristo, va a darte conciencia de pecado y te va a ayudar a buscarle día a día a través de su Espíritu Santo. Él es revelante, debe ser importante en nuestra vida a cada instante y a cada momento. Dejemos que Él gobierne todo, hermanos, no nosotros. No nos creamos suficientes, capaces y bacanes. No lo somos. Sin Cristo no lo somos. Mantengamos firmes esta verdad, hermanos. No enfoquemos nuestra mirada en las cosas secundarias de este mundo, sino que con fe avancemos mirando su ejemplo. Enfoquemos nuestra mirada al que es más que suficiente, al que tiene todo en primer lugar, al que es más importante. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestro Creador, dueño, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque ella, Señor, nos reafirma más aún que eres tú en nuestra vida. Y a la vez, Señor, nos humillamos delante de ti para pedirte perdón. Para reconocer, Señor, que muchas veces no buscamos tu rostro. Buscamos otras cosas para suplirnos, Señor, nuestras necesidades de paz,
espirituales, de tranquilidad. Y no recurrimos a ti primeramente, que eres nuestro Señor y Salvador y Rey de Reyes. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo día a día. Ayuda a esta congregación, Señor, a que cada día mire tu rostro. Te pedimos por aquellos que nos visitan el día de hoy también, Señor, para que tú toques sus corazones y le hagas entender, al igual que nosotros, que tú eres maravilloso, hermoso por donde se vea, porque eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a asimilarlo y a caminar día a día contigo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Vamos a terminar nuestro culto y voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar el himno 279 que va a ser proyectado allá para que terminemos nuestro culto. Padre Dios.
Aló. Gracias, pastor. No, hermanos, dos cosas respecto del campamento que parte el día viernes. La primera, reafirmar algo que ya dijo mi consiervo y mi amigo Juan Carrasco, en el sentido de que si hay algún hermano, alguna familia, algún joven que esté evaluando no ir al campamento por razones del monto, por favor, hermanos, avísennos. Si quieren, me escriben un WhatsApp a mí. Hay algunos fondos ahí, veremos cómo lo hacemos. Si la iglesia es un órgano vivo, no queremos que alguno de nosotros se quede sin ir al campamento por ese tema. Si usted tiene otros temas por los que no puede ir, pero no tengamos entre nosotros esos pudores, escríbame un WhatsApp, no me dé explicaciones, diga, hermano, yo quiero ir, no puedo aportar nada, puedo aportar X, ya, eso es primera cosa. Y lo segundo, a modo de spoiler, les comento que en el retiro vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro, ya que son 5 capítulos. Así que nos repartimos entre los 5 ahí, un capítulo cada uno. Entonces, la invitación a la iglesia es que durante esta semana puedan estar leyendo Primera de Pedro. Amén. Para efectos de que no estén... Yo sé que todos ustedes leen mucho la Biblia, pero pueden repasar Primera de Pedro para que ya esté eso más o menos estudiado durante la semana cuando estemos allá en el retiro. Y era eso, pastor. Gracias. Buen spoiler eso, ¿no? A leer entonces Primera de Pedro. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y queremos, Señor, ahora que nos acompañes en nuestros hogares. Que nos vayamos con gozo y con alegría, Señor, sabiendo que tú, Señor nuestro, nos has hablado en nuestros corazones y nos has guiado, Señor, a tu palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre Celestial y la comunión de su Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, con esta amada primera iglesia, con cada uno de los que hoy día nos ha acompañado, incluido las visitas, y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén.